Bienvenidos nuevamente. Vamos en este momento a resolver un problema de la primera ley de Newton. Me dicen que este sistema se encuentra en equilibrio. Tenemos una masa y tres tensiones. Veamos entonces, vamos a resolverlo y lo primero que vamos a hacer es que vamos a trazar un diagrama de cuerpo libre. Normalmente los diagramas de cuerpo libre se hacen con las masas, entonces vamos a hacer el primer diagrama de cuerpo libre con la masa de 50 kilogramos. Ese será nuestro primer diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos la masa. Vamos a poner nuestro sistema de coordenadas, el eje X y el eje Y. Y ahora vamos a ver qué fuerzas están actuando en nuestra masa. Primero vemos que hacia arriba está la tensión 3, que está justamente en esta parte de acá, y la tensión 3 está tirando hacia arriba de esta masa. Entonces tenemos que hacia arriba está la tensión 3. Esa sería la primera fuerza que está actuando sobre esa masa. Y todas las masas tienen un peso. Esa fuerza está actuando siempre hacia abajo. Todas las masas tienen ese peso y va hacia abajo. Bien, ahí tenemos entonces las dos fuerzas. No tenemos más fuerzas que estén actuando en la masa. Entonces solamente serían esas dos. Vemos que solo tenemos fuerza o tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. O sea, solamente hay fuerzas que actúan en el eje Y. No hay ninguna en el eje X. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Recordemos que esta es la condición general del equilibrio de la primera ley. Veamos qué fuerzas actúan entonces. La tensión 3 está hacia arriba, quiere decir que es positiva, y el peso está hacia abajo. Tenemos entonces la tensión 3 positiva menos el peso. Bien, vamos entonces a despejar la tensión 3, pasamos el peso al lado derecho de la igualdad, me queda que la tensión 3 es igual a peso, cambiándole el signo, pero el peso nosotros sabemos que es masa por gravedad. Entonces, la tensión 3 no es más que la masa por la gravedad. Sustituimos datos, ya conocemos la masa que es de 50 kilogramos, conocemos la gravedad, entonces la tensión 3 es igual a 50 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. Me queda que la tensión 3 es igual a 490 newtons. Bien, ya tenemos entonces la tensión 3. Me falta encontrar la tensión 1 y la tensión 2. Vamos a colocar de este lado la tensión 3 y vamos a continuar. Ahora, vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre. En este caso lo vamos a hacer en esta argolla que está acá, porque en esta convergen tres tensiones o tres fuerzas. Entonces vamos a hacer nuestro segundo diagrama de cuerpo libre y lo vamos a hacer en la argolla. Aquí la tenemos. Ponemos siempre nuestro sistema coordenado X horizontal, Y vertical. Ahora, veamos qué pasa. Resulta que esta tensión, que es la tensión 1, tiene 60 grados de inclinación acá. Si yo trazo una línea horizontal de esta manera para que sea paralela a la que está acá, ¿por qué aquí? Porque aquí es donde están los 60 grados. Yo puedo decir que esos mismos 60 grados están acá, formando un ángulo de 60 grados en esta parte de acá. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque entonces ahora la tensión 1, voy a poner en mi diagrama de cuerpo libre, traza para acá, y los 60 grados estarían en esta parte de acá. Serían estos 60 grados que yo he puesto acá en este esquema, lo pongo en el diagrama de cuerpo libre. 60 grados. Importante dónde quedan esos 60 grados. Bueno, ya tengo entonces la tensión 1 de esta manera, sería esta, la tensión 1. Hacia la izquierda va la tensión 2, entonces la colocamos en nuestro diagrama de cuerpo libre, la tensión 2 hacia la izquierda, que pase acá, y hacia abajo iría la tensión 3, hacia abajo la tensión 3, según lo que tenemos aquí. Entonces, ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre de la argolla. ¿Ok? Son tres fuerzas las que actúan en esa argolla. Bueno, resulta que ahora tengo fuerzas tanto en X, porque vemos que la tensión 2 está en X, como en Y también. Pero resulta que esta tensión 1 no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, sobre ninguno de los dos ejes. Yo necesito colocar las tensiones en los ejes. Entonces voy a hacer una proyección vertical hacia abajo y voy a trazar un vector acá. A ese le voy a llamar tensión 1 en X. Vemos acá que tenemos esta proyección y
al proyectarlo sobre el eje X, me quedaría la tensión 1, pero lo voy a poner tensión 1 en X. Lo mismo voy a hacer en Y. Voy a hacer una proyección hacia el eje Y y a esto voy a trazar otro vector y le voy a llamar tensión 1 en Y porque está sobre el eje Y. Este como está sobre el eje Y le pongo tensión 1 en Y. Este como está sobre el eje X, tensión 1 en X. Bueno, resulta que hacemos esto solamente cuando tenemos vectores o fuerzas o tensiones que no están sobre los ejes. Esto no lo voy a hacer con la tensión 2 porque ya está sobre el eje X. Ni lo voy a hacer en la tensión 3 porque ya está también sobre el eje Y. Solamente sería con la tensión 1 que no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Tengo que proyectarlos hacia los ejes. Bueno, entonces hacemos ahora sumatoria de fuerzas. En este caso voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ahora, como dije anteriormente, ya tengo fuerzas en X, entonces voy a hacer en X. Veamos entonces. Tengo la tensión 1 acá que va hacia la derecha. Recordemos que lo que va a la derecha es positivo, entonces tensión 1 en X sería positiva. Tensión 1 en X hacia la derecha, tensión 1 en X positiva. La tensión 2 hacia la izquierda es negativa, tensión 2 menos tensión 2 sería entonces, esto es igual a 0. Ahora, tenemos que recordar lo de los triángulos rectángulos. Si nos damos cuenta, yo tengo aquí tensión 1, que es la que vamos a trabajar ahorita. Si yo veo este vector que está acá de la tensión, más esta línea proyectada, más este que tracé, estamos formando un triángulo rectángulo. ¿Ok? Un triángulo rectángulo. Entonces, sencillamente, vamos a recordar lo del triángulo rectángulo de cateto opuesto y cateto adyacente. Y tengo estas dos partes acá. Dice, si toca el ángulo, eso corresponde al cateto adyacente, entonces será la tensión por el coseno del ángulo. Pero si no toca el ángulo, será igual a cateto opuesto y entonces tendremos que calcularlo por medio de la tensión seno del ángulo. ¿Qué pasa acá? Ahorita estoy con la tensión 1 en X, tensión 1 en X, o sea, esta parte de acá que está aquí, esta parte. Veamos entonces cómo está el ángulo. El ángulo es de 60 grados. Yo puedo ver que aquí está tocando el ángulo de 60 grados porque estoy en la tensión 1 en X, ¿sí? Me tengo que centrar acá. Y los 60 grados están cabalmente acá, tocando el ángulo. Aquí lo tocan el ángulo con la tensión 1. En la tensión 2 no está el ángulo. Aquí no está el ángulo en la tensión 2. Aquí no está el ángulo en ninguna parte. En la tensión 1 sí. Entonces, como sí está en la tensión 1, quiere decir que está tocando el ángulo. Entonces quiere decir que sería cateto adyacente. Entonces estamos con el cateto adyacente. Como es cateto adyacente, sería la tensión por el coseno del ángulo. Entonces vamos a poner nosotros la tensión 1, porque estoy ahorita con la tensión 1, por el coseno de 60 grados. El ángulo es de 60 grados. Eso corresponde solamente cuando hago proyecciones de tensiones que no están sobre los ejes. Por eso con la tensión 2 no lo hice, porque la tensión 2 ya está sobre el eje. Entonces con esto no lo hago, sino que con aquellas tensiones que he proyectado. En este caso, tensión 1 en X está tocando el ángulo, corresponde entonces a el cateto adyacente. Tensión 1 coseno de 60 menos tensión 2 igual a 0. Pero resulta que tengo la tensión 1 acá, no la conozco, y también la tensión 2, tampoco la conozco. Entonces ya no puedo continuar, no puedo calcular ni la tensión 1 ni la tensión 2, porque no conozco ninguna de ellas. Bueno, como aquí ya no puedo continuar, vamos a dejar por acá y ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas, pero ahora en Y, igual a 0. Entonces ahora me voy al eje Y. Aquí solo trabajé con el eje X, o sea, el eje horizontal. Este de acá estaba la tensión 2 y la tensión 1. Ahora voy a trabajar con el eje Y, que sería este que está acá. Veamos qué fuerzas están actuando, solamente dos también, que sería la tensión 1 en Y. Recordemos que ya no tomo la tensión 1, sino que ahora tomo esta porque me interesa la que está sobre los ejes. Tensión 1 en Y, que va hacia arriba, y la tensión 3, que va hacia abajo. Entonces tengo tensión 1 en Y positiva, va hacia arriba, y menos tensión 3 porque va hacia abajo. Haciendo exactamente lo mismo que hice acá, resulta que los 60 grados de la tensión 1 no están en esta parte de acá, en este otro triángulo rectángulo que estoy formando en la parte de arriba. Aquí no están esos 60 grados. Como no están acá esos 60 grados, corresponde al cateto opuesto porque no está tocando el ángulo. Aquí no se toca el ángulo, porque el ángulo está en este otro triángulo, ¿sí? En este sí se toca, sería el adyacente. En este no se toca porque en este triángulo no está el ángulo. Como acá no se toca, entonces correspondería al cateto opuesto. Y como es cateto opuesto, sería la tensión por el seno del ángulo.
En este caso sería la tensión 1 de nuevo por el seno de 60 grados. El ángulo es el mismo, ¿sí? El ángulo es el mismo, 60 grados. La tensión 1, seno de 60 grados, menos la tensión 3. Esta no cambia, lo mismo que sucedió acá, ¿verdad? Porque solamente son con la tensión 1 que no está sobre los ejes. Bueno, ya está acá entonces. ¿Qué pasa aquí? Tengo tensión 1 y tengo tensión 3, pero la tensión 3 sí la conozco. Muy bien, entonces ya puedo encontrar la tensión 1 porque es la única tensión que desconozco de esta ecuación. Bien, despejamos la tensión 1 entonces, pasamos la tensión 3 al otro lado positivo y el seno de 60 grados lo pasamos a dividir. Me queda tensión 3 dividido seno de 60 grados. Entonces al hacer la división me queda que, o sustituyendo datos, mejor dicho, tengo que la tensión 3 son 490 newtons dividido seno de 60 grados. Me queda que la tensión 1 es igual a 565.8 newtons. Bien, ya tengo entonces la tensión 1. Tengo tensión 1 y tensión 3. Me falta la tensión 2. ¿Cómo encuentro la tensión 2? Pues sencillamente regreso a esta ecuación donde ya no pude continuar. Ahora ya conozco la tensión 1, ya está acá. Solamente desconozco la tensión 2. Despejamos la tensión 2, entonces pasamos la tensión 2 para acá, positiva. Entonces la tensión 2 es igual a tensión 1 coseno de 60. Le damos vuelta, la tensión 2 es igual a la tensión 1, 565.8 newtons, que es lo que acabo de encontrar acá, multiplicado por el coseno de 60, según lo que tengo acá. Entonces la tensión 2 es igual a 282.9 newtons. Bien, es así entonces como hemos resuelto este problema de equilibrio.